nombre poderoso de Jesús, tú nos hables en esta noche a través de tu santa palabra, Dios mío. Presentamos a tu siervo delante de tu presencia, te rogamos que la unción de tu Santo Espíritu esté sobre su vida de una forma poderosa. Háblanos, ministranos, dirígenos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús nos quedamos en tus manos, Padre bueno. Amén, Jesús, y amén. Aleluya. Adelante, Luis. Dios os bendiga a todos. Bueno, Dios os bendiga a todos y bienvenidos a nuestra reunión de una vez al mes por medio de este medio que es el Zoom. Una pena que los que cantan no se puedan escuchar bien y exactamente no sé por qué es. Algunos me dicen que es porque tienen los micros abiertos, pero pienso que no es eso. Pienso que tiene que haber otro problema, que tenemos que informarnos porque las reuniones tienen que haber calidad para poder disfrutar todo. De momento ese es el programa que tenemos y con este programa hablando se escucha bien, cantando es donde tenemos los problemas. Pero bueno, que Dios bendiga al hermano Pablo, que Dios bendiga al hermano Miguel y gracias por haber utilizado este tiempo para deleitarnos con las alabanzas. Que Dios los bendiga. Bueno, quisiera compartiros un tema y espero que el Señor os abra y que el Señor os bendiga. Todos sabemos que hemos sido llamados por Dios para servirle. Todos los que aquí estamos, sabemos que Dios nos ha llamado para servir. Y cuando hablamos de servir, Dios nos ha llamado a uno de los 5 ministerios. Tal vez alguno sea evangelista, algún otro sea profeta, maestro, pastor, evangelistas y apóstoles, ¿no? A uno de los 5 ministerios es al que Dios nos ha llamado o nos ha constituido. Como siempre digo, los ministerios los produce Dios. Dios es el que constituye a los ministerios. Y lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos como Jesús llamó a los 12. Jesús los llamó personalmente. El sustituto de Judas fue el Señor el que dirigió aquella acción que ellos hicieron. Y luego más tarde vemos como Dios llama a Pablo y a otros ministerios, porque el que constituye los ministerios es el Señor. Ahora, ¿por qué los constituye el Señor? El Señor nos constituye ministerios porque Él quiere darnos el privilegio de que sirvamos a Él y a su iglesia. La iglesia es lo más grande que Dios tiene, porque recuerden que todas las cosas Dios las ha hecho para su iglesia. Todas las cosas Dios las ha hecho para su iglesia. ¿Recordáis que el Cordero que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, el sueño de Dios es la iglesia? Y a nosotros Dios nos ha llamado para que sirvamos a esa iglesia, la cual es su sueño. Diga, el sueño de Dios es la iglesia y Dios te llamó a ti para que sirvas a esta iglesia. Para servir a esta iglesia, Dios lo que ha hecho es lo que hizo en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que dentro del Antiguo Testamento, cuando Dios llamaba a alguien para que le sirviera, pues también lo hacía. Es decir, Dios constituye dentro de Israel. Ustedes saben que dentro de Israel había 12 tribus. Si las nombramos por nombre, vamos a encontrarnos con 13. Pero si colocamos a Efraín y a Manasés como media y media, y de las dos hacemos una juntamente con José, entonces encontramos 12. Pero de esas 12, Dios separa una tribu que se llama la tribu de Leví. Y esa tribu de Leví que Dios ha llamado para que le sirva, Dios ha separado a una familia. La tribu de Leví tenía 4 familias.
Estaba la familia de Aarón, la familia de Coat, la familia de Gerson y la familia de los medianitas. Es decir, Aarón, Coat, Gerson y Merari. Esas eran las 4 familias que componían la tribu de Leví. Y de esas 4 familias, Dios utiliza 3 familias para que sean los que trabajen en el desierto con el tabernáculo. Pero coloca una familia como la familia por dinastía de sacerdotes. Y era la familia del famoso Aarón. Cuando Dios consagra a Aarón para sacerdote, ustedes saben que lo que Dios hace es ungirlo. Y cuando Dios lo unge para sacerdote, lo que Dios está haciendo por medio de esa unción, cuando hablamos de la unción, se interpretan tantas y tantas cosas de la unción que realmente muchos se equivocan, ¿vale? La unción, la gente hasta el día de hoy muchos no han entendido lo que es la unción. De tal forma que cuando uno se pone en el púlpito y empieza a gritar y empieza a saltar, la gente dice, está ungido. Y a lo mejor viene de matarse con la mujer. ¿Verdad? O a lo mejor viene de hacer cosas que no tiene que hacer, pero se pone en el púlpito y tiene la estabilidad, tiene la capacidad de ponerse en un púlpito, hacer llorar a la gente y decimos, está ungido. Bueno, esa no es la unción. La unción no es saltar, la unción no es gritar, la unción no es pegar 4 voces detrás de un púlpito. La unción era una capacitación que Dios daba para. Cuando Dios ungía a una persona para el sacerdocio, Dios lo estaba capacitando para ese trabajo. Por eso recuerdan aquella frase tan famosa, Dios no llama a gente capacitada, sino que Dios capacita a la gente que Él llama. Dios no llama a la gente capacitada, Dios capacita a la gente que llama. Eso no quiere decir que Dios no llame a alguna persona que esté capacitada, pero dentro de esa capacidad necesita una nueva capacidad porque estamos ministrando a la casa del Señor. Por eso Dios ungía a los sacerdotes y cuando ungía a los sacerdotes lo que estaba haciendo era consagrarlo. Es decir, lo estaba separando para Él. Es decir, a estos sacerdotes que Dios llamaba, les decía, vosotros estáis separados para mí. Por eso recordar que toda la vida de los sacerdotes, ellos no recibieron tierra como herencia. Ellos dependían de Dios y del pueblo, porque Dios los separaba para Él. Y Dios no quería que ellos se preocuparan de trabajos externos, sino de un trabajo interno. Y dentro de ese trabajo ellos recibieran cómo sobrevivir, ¿de acuerdo? Por eso recordáis que cuando Dios montaba el tabernáculo, la primera tribu que colocaba sus tiendas era la tribu de Leví. Y la tribu de Leví eran las tiendas que se colocaban alrededor del tabernáculo, las primeras. La tribu de Aarón la colocaban en la puerta, la tribu de Gerson creo que era a la derecha, la tribu de Core estaba en la derecha, coatitas, los gersonitas en la izquierda y los medianitas enfrente. Era la tribu que estaba más cerca del tabernáculo. Nosotros somos los nuevos sacerdotes y los nuevos sacerdotes Dios quiere que nos coloquemos cerca del tabernáculo. ¿Y por qué cerca del tabernáculo? ¿Recordáis el propósito de la construcción del tabernáculo? Le dice Dios a Moisés, créame una casa para que yo viva dentro de ella. Es decir, que las personas que estaban más cerca de la casa de Dios, de la intimidad con Dios, eran los sacerdotes. Dios no le dijo a la tribu de Leví, vosotros os pondréis detrás de las demás tribus. No. El Señor le dijo, vosotros pondréis los más cercanos al tabernáculo. ¿Por qué? Porque lo que Dios demandaba de la tribu de Leví es que tuviesen intimidad con el Señor. Y si hay algo que Dios quiere de nosotros,
es que tengamos intimidad con Él. Por eso recuerden que la clave que Dios utilizó para llamar a los apóstoles, pueden leerlo. Dice, y Dios llamó, y Jesús llamó a 12 para que estuvieran con Él. Para que estuvieran con Él. No dice, y Dios llamó a 12 para que predicaran. O Jesús llamó a 12 para que echaran demonios. O Jesús llamó a 12 para que fueran por el mundo a predicar. No dice eso. Dice, Jesús llamó a 12 para que estuvieran con Él. Porque lo primero que Dios quiere hacer con los sacerdotes es que vivan cerca de la casa del Señor, de la intimidad con Dios. Por eso, cuando los ungían, los consagraban. Tú eres un ungido por Dios. Aunque no te hayan echado aceite en tu cabeza, tú tienes el aceite especial, que es la unción del Espíritu Santo que vive dentro de ti. En el Antiguo Testamento utilizaban aceite con un compuesto. En el Nuevo Testamento la unción no es el compuesto, sino el Espíritu Santo que vive en nosotros. Ahora, lo segundo que hacía la unción era que los capacitaba. Si Dios los ungía, los consagraba y luego los capacitaba para hacer ese trabajo. Es decir, la unción era una capacidad para servir. ¿Ustedes recuerdan cuando Samuel llama a Saúl? Saúl se esconde porque tiene miedo, porque él no se ve capacitado. Pero va Samuel y lo primero que hace es echarle unción. Lo que estaba haciendo es ungirlo. ¿Ustedes recuerdan cuando llama a José? Cuando llama a José a David, lo llama para ser rey. ¿Y qué hace? Le echa aceite. Y en ese momento le estaba dando una capacidad nueva. Pero luego recuerdan que cuando David es colocado como el rey de Hebrón, lo vuelven a ungir. ¿Por qué? Porque necesitaba una capacidad nueva para administrar a ese pueblo. Pero luego cuando lo colocan como rey de Israel, lo vuelven a ungir porque necesitaba una capacidad nueva. Es decir, la unción era una capacidad que Dios daba para poder consagrarse y dedicarse y servir a lo que Dios ponía por delante. Por eso, si ustedes recuerdan, la unción era consagración. Por eso a los muebles del tabernáculo los ungían con aceite, los consagraban para el Señor. Y luego a los sacerdotes también ungían y los consagraban. Pero esa consagración también tenía una capacitación. Y eso es lo que quiero hablaros esta noche. Ustedes han sido ungidos por Dios. Y si han sido ungidos por Dios, es porque Dios los ha capacitado para realizar el trabajo que se debe de realizar con lo que Dios pone en nuestras manos, que es la iglesia. No te sientas inferior, no te sientas torpe, no te sientas que no sirves y que no vales. Tú tienes la unción de Dios que vive dentro de ti, y esa unción es la que te da la capacidad para poder desarrollar el ministerio al cual Dios te ha llamado. No te sientas torpe, no te sientas insignificante. Hazlo con temor, por supuesto, con temor y temblor, por supuesto, pero reconociendo que el Dios que te ha llamado es el Dios que te ha capacitado para realizar ese trabajo. Es un trabajo que Dios nos ha dado, servir a la iglesia. Y como Dios nos ha llamado a servirle, Dios nos ha capacitado. Dios nos da una capacidad para servir y trabajar en esta empresa, la cual es difícil, hermano. Hermanos, es muy difícil servirle a Dios y a esta empresa, porque tenemos mentes de todas las clases. Dios pone delante de ti un grupo de hombres y mujeres a las cuales tienes que servir. Y si los investigas, si los estudias, cada uno y tú tienes que tener la capacidad de saber trabajar con todo. La capacidad de saber trabajar con todo. Y dentro de esos todos te vas a encontrar con todo tipo de personas. Ustedes recuerdan
que Dios le dijo a los sacerdotes que se hiciesen un pectoral, que un día hablaré de él? El pectoral tenía 12 piedras, cada piedra representaba una tribu: Rubén, Simeón, Judá, Zabulón, Isaacar y Aser, Gad, Dan, Neftalí, Efraín, Manases y Benjamín, las 12 tribus. Y las 12 tribus estaban en el pecho del sumo sacerdote, y el pectoral era del tamaño de un palmo. Un palmo. ¿Sabes lo que quería decir eso? Que Dios había puesto las 12 tribus en el palmo de la mano del sumo sacerdote. Estaba diciendo: te entrego a mi pueblo en tu mano. Y no era fácil, pues en las 12 piedras era la representación de Rubén, que era la más grande, pero también estaba Benjamín, que era el más pequeño. Estaba Judá, que era el privilegiado, pero estaba Dan, que era la serpiente junto al camino que muerde al caballo para hacer caer al jinete. Luego estaba el lobo rapaz, luego estaba el audaz, luego estaba el ciervo. Sí, que eran 12 tribus, pero todos tenían un carácter diferente. Pero Dios capacitaba el ministerio para que pudiese tratar a la tribu privilegiada como a la tribu que era la serpiente junto al camino. Y eso lo enseñó Cristo. Cristo tenía 12, y cuán diferentes eran los 12. Tenía un Pedrito que era impulsivo, tenía un Andrés que era el hijo del trueno, tenía un apóstol Juan que era hijo del trueno y que lo convirtió en el apóstol del amor. Tenía un Judas que era el traidor y amante del dinero. Tenía un Bartolomé que no tenía personalidad. Tenía un Tomás que era un incrédulo. Pero ¿con qué trató Jesús a los 12? Que nunca Jesús se atrevió a criticar y a hablar mal de Judas. Si nosotros tenemos un Judas y lo sabemos en la iglesia, te aseguro que sembramos que la gente se cuide de él. Sin embargo, Jesús tenía un Judas y nadie sabía que el traidor era Judas. De tal forma que Jesús dice: uno de vosotros me va a vender, y todos se miran del uno al otro y le dicen: seré yo, el otro seré yo, seré yo. Si hubiera sido de este tiempo, automáticamente, si yo dentro de mi iglesia tengo un Judas, automáticamente yo digo: uno de vosotros me va a vender, y toda la iglesia dice: Judas. Pero Jesús tenía un trato tan especial que, aunque todos estaban en sus manos, sabía tratar a cada uno como se debía de tratar. Y eso nos enseña que el Espíritu Santo que vive en nosotros nos da la capacidad para poder ministrar y tratar al grupo que Dios pone delante de nosotros. Por eso deja que la unción de Dios se desarrolle dentro de ti. Ahora, oigan bien, ¿por qué decimos ese está ungido? Y ahí decimos, y aquel no está ungido. Aunque cuando hablamos de la unción a veces nos equivocamos, pero siempre recordamos aquel texto de Hebreo, capítulo 1, que dice así, noten la expresión del apóstol de los Hebreos: amaste la justicia, aborreciste la maldad, por lo cual, por esos motivos, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleos de alegría, noten ahora, más que a tus hermanos. Es decir, la unción tiene medidas, y os voy a poner 2 ejemplos que lo vais a entender bien. Tienen medidas. Porque como estoy hablando, la unción es la capacidad. Dios te capacita para. Pero ustedes recuerdan que en la parábola de los talentos, el Señor reparte dones conforme a la capacidad de cada uno. Si cada uno tenía una capacidad diferente. Al que le dio 1, no se atrevió de darle 5, porque sabía que la copa era para 1, y si le echaba 5, los otros 4 se iban a derramar. Al que le dio 2, no le entregó 1 porque sabía que se iba a quedar por la mitad. Y al que tenía 5 no le dio 2 porque sabía que se iba a quedar medio vacío, le dio 5. Y a cada uno conforme a su capacidad. Ahora, ustedes recuerdan que cuando Él vuelve,
El que tenía 5 le dio otros 5. Eso quiere decir que tenía 10. Y si tenía 10 y pudo traer 10, es porque la capacidad se amplió. El que tenía 2 le dio 2, otros 2, es decir, tenía 4. Y cada talento era según la capacidad. Por lo tanto, la capacidad creció. El que tenía 1 no avanzó, no creció, no trajo una. ¿Y ahora por qué? Porque no la trabajó. Y ya entramos en el capítulo 1 de Hebreo. Amaste la justicia, aborreciste la maldad, por eso Dios te ungió más que a tus hermanos. ¿Por qué? Porque amar la justicia y aborrecer la maldad, si tú la exprimes, te da una esencia. Y la esencia es fidelidad. Ahora, fidelidad, cuando hablo de fidelidad en cuanto a la unción, no estoy hablando de fidelidad como cristiano, sino fidelidad, integridad a la capacitación que Dios te ha dado, a ese ministerio. Porque hay quien tiene un ministerio, pero no es fiel al ministerio. Y ahora van a entenderlo donde quiero ir. Imagínense que yo soy mecánico, ¿de acuerdo? Y yo tengo un título de mecánico, he estudiado mecánica, mi capacidad desarrollado, pero yo no soy fiel a eso. Y en vez de ser mecánico, me pongo de barrendero. Soy mecánico por título, pero estoy ejerciendo otro oficio. ¿Qué pasa? Que no estoy siendo fiel al ministerio que yo he recibido. Número 2, imagínense que yo soy mecánico, pero cojo herramientas de un cirujano. Con un bisturí no voy a arreglar un coche. Con un bisturí lo que puedo hacer es cortarme o romper o cortar los cables o hacer daño, pero no voy a arreglar un coche. Porque yo como mecánico necesito mis herramientas. Necesito una carraca, necesito unos gatos, necesito herramientas para ese trabajo. Y ahora, en la medida que yo amplíe mis herramientas, voy a ampliar mi trabajo. Es decir, el otro día yo me fui a un taller que era de ruedas. Todas las herramientas que tenían eran para ruedas. Yo le dije, necesito que me cambies este manguito. Dice, aquí no arreglamos eso. No tenemos ni herramientas para eso. Es decir, se quedaron encajonados en arreglar herramientas porque no ampliaron el taller. Hay ministerios que no avanzan y que no crecen porque se han entretenido a decir 4 palabras en un púlpito y a no desarrollar más. Por eso la capacidad de ellos no crece, no avanza, no avanza más, porque se están conformando con lo poquito que tienen y no buscan para predicar. Este versiculito, digo 4 cosas, pego 4 saltos y se acabó. Yo recuerdo que en una de las iglesias madres de Cataluña me colocan a pastorear. Y ahora los obreros que allí habían me decían, hermanito, para predicar la palabra, cualquier cosita, un versículo, 2 palabras, 4 cositas que la gente salte. Y yo decía, pero muchacho, ¿cómo que queréis darle cada día burbujas a la iglesia? No podéis darle burbujas a la iglesia. Como le deis una vitamina, va a escasear de otra. Necesitáis tener un material bastante nutriente para que la iglesia coma, para que la iglesia esté fuerte y para que la iglesia vaya más. Pero como eran perezosos y no querían ampliar su ministerio, se conformaban con leer la Biblia 10 minutos, buscar un versículo para predicar y ya era suficiente. Y claro, el Señor no podía darle más talento porque la capacidad de ellos no había crecido. Es decir, Dios nos da un ministerio y para ese ministerio Dios nos capacita.
Pero esa capacitación que es la unción de Dios sobre nosotros, unos tienen más y otros tienen menos. ¿Y por qué? Porque su capacidad se ha quedado en el mismo nivel que cuando Dios los llamó. No han sido fieles a ese ministerio y no lo desarrollan, no lo hacen crecer, no lo hacen avanzar. Hoy ya tenemos el IA, que le preguntas y le dice: hazme una predicación de la paciencia, y te da una predicación con su introducción, con su versículo, con sus punto 1, punto 2, punto 3, y hay gente que ya ni prepara mensaje. Hay gente que busca mensajes en libros de bosquejo. Y eso son comidas recalentadas. Eso es como ir a la tienda y comprar comida hecha y luego tú la recalientas en casa. Por eso no crecen, porque lo compran todo hecho. Le echamos un euro a una máquina y te da un sándwich. Pero no hay mejor sándwich que el que tú vienes a casa. Coges un tomate, lo rajas, coges un cacho de pan, lo abres, restregas un tomate, le echas un poquitín de aceite de oliva, coges un poco de jamón ibérico, pata negra, recién cortado, lo colocas, coges un trozo de queso bueno, manchego, otro tipo de queso que te gusta a ti, lo colocas, le pegas un bocado y no te sabe a conserva, te sale a algo fresco, algo natural. Hoy hay mucho ministerio que no están desarrollando su capacidad porque no le son fieles al ministerio. Y necesitamos que nuestra capacidad crezca. Lo que no puede ser es que Dios te haya dado un talento y que tú sigas con ese talento después de 10 años. Y que pasen 10 años, otros 10 años, y que sigas con un talento. Tengo un talento. No. Tú tienes que ser fiel a ese talento y ampliar ese talento. Miren, yo tengo un médico que es el que lleva a mi mujer. Lo conocemos hace 16 años. Bueno, ese médico es un monstruo. Es médico de medicina general. Lo buscas en Google y te pone uno de los mejores médicos de España. Y me asombra, cada año se retira como un mes, mes y medio, y se va a estudiar. Cada año se retira un mes, mes y medio, y este año se ha ido 3 meses. Y le pregunté: ¿pero dónde estuvo? Y dice: estudiando. Y es uno de los médicos más importantes de Cataluña. Pero él quiere desarrollarse más. Él quiere actualizarse. Él quiere ampliar. Siervo de Dios, Dios te llamó. Claro que te llamó. Y Dios te capacitó. Pero esa capacidad tenemos que ampliarla. Miren, a veces decimos: yo no estudio porque no tengo mente. Yo ya tengo la mente, yo ya tengo una edad. Bueno, eso es cuento chino. Porque el cerebro es un músculo que si tú no lo ejercitas, se te queda bofo. Se te queda bofo. Pero si tú lo ejercitas, empieza a salir un músculo. Bueno, pues el cerebro es un músculo que si tú lo ejercitas estudiando, leyendo, ese músculo va a ampliarse. Es que no tengo memoria. De esa forma, la memoria se reproduce. ¿No habéis visto aquí? ¿No habéis visto aquí que te sale y te dice: si usted lleva más de 60 años, juegue a este juego que le hará que su mente trabaje y le será más difícil que usted coja Alzheimer o que usted pierda la memoria? ¿Y qué es lo que hace ese juego? Que desarrolle tu mente, que tu mente la ejercite. Como la mente es un músculo, se va ejercitando. Científicamente, dentro de nuestro cerebro tenemos lo que conocemos como neuronas, células. Estas neuronas, a partir de 60 años, porque cada 7 años nuestras células se reproducen. Bueno, cuando tú las alimentas para que tus células se reproduzcan. Cuando ya pasamos cierta edad, las células se mueren y no se reproducen.
La única forma de reproducirla es mantenerlas vivas, es leyendo, es ejercitando tu cerebro, hace que tus neuronas no se mueran. Pues el ministerio es semejante. Tú tienes un ministerio que Dios te ha dado y con ese ministerio Dios te ha dado una capacidad. Pero esa capacidad tú la tienes que ir desarrollando, porque hay gente que tiene más función que otra, porque su capacidad la ejercita y esa capacidad Dios la va ampliando. Y quiero ir terminando diciendo esto. La unción es la capacidad. Dios te capacita. ¿Y cómo Dios te capacita? Mediante el Espíritu Santo que vive dentro de ti y mediante tu trabajo. Además, Dios te ha dado las herramientas para que tu capacidad la amplíe. Número 1, te ha dado la Biblia. Es una herramienta que Dios te ha dado para que tú la estudies y con ella tu capacidad se amplíe. Dios te ha capacitado para que donde tú no llegues, Dios ha puesto al lado tuyo hermanos que donde tú no llegas, ellos pueden llegar. Y te los ha puesto ahí. ¿O no fue eso lo que dijo Moisés? Soy torpe, no sé qué decir. Y Dios dijo, no te preocupes, si yo te llamo, yo te capacito. Y en tu capacidad te he puesto a tu hermano para que él sea tu profeta. Y lo que tú no puedes decir, lo va a decir él. Dios nos ha dado a los hermanos. Y nos ha dado a los hermanos para que nosotros contemos con ellos. Y hermanos, mirad, yo sé evangelizar, pero mi unción no está en el evangelismo. Porque coger un mensaje para evangelizar, yo sé evangelizar. Pero así de veces he dicho, para predicar yo aquí, que predique este que es evangelista. ¿Por qué? Porque ese tiene la capacidad. Y tal vez no va a decir las cosas, valga la expresión, entenderla, tan bien como yo las diga. Pero él tiene esa capacidad para ese trabajo. Y 4 palabras que él diga, no sé lo que hace. Envuelve el lugar, la gente es tocada y la gente viene a los pies del Señor. Y si yo no soy llamado como evangelista, pero tengo a mi lado a una persona que Dios ha capacitado con el ministerio de evangelista, ¿lo voy a utilizar? Si yo no tengo la capacidad de enseñanza, pero Dios ha puesto a mi lado a un hombre que tiene la capacidad de enseñar, pues lo voy a utilizar, porque Dios ha puesto las herramientas alrededor de mí necesarias para poder realizar el trabajo que estamos haciendo. Y especialmente esa unción que está en nosotros. Pablo dice que es el Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no hay nadie más importante en el ministerio que tenemos que la persona del Espíritu Santo. Y cuando yo me siento torpe, entonces acudo a Él para que Él me enseñe lo que tengo que hacer. Y escucha bien, y el Espíritu Santo te ayuda a Él, te ministra, te utiliza. ¿Recordáis aquellas palabras? Y de cuando estéis en aprieto y no sepáis lo que tengáis que decir, no preocuparos, abrid la boca, porque el Espíritu Santo la va a llenar. Yo he vivido eso. Tal vez yo no tenga el don de palabra de sabiduría, pero así de veces Dios me ha utilizado con la palabra de sabiduría para ciertos problemas que he dicho 2 palabras y el problema se ha solucionado. Tal vez yo no tenga el don de palabra de ciencia, pero así de veces el Señor me ha dado una palabra de ciencia y la he utilizado. Es decir, que Dios nos ha capacitado y con esa capacidad nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para trabajar en este ministerio. Pero necesitamos ser sabios y trabajar lo que Dios nos ha dado. La Biblia es una herramienta que Dios te ha dado. Super, mega, ultra, plus necesaria. Utilízala, léela, estúdiala, escuadriña las Escrituras.
Dios te ha dado hermanos que están a tu lado. Valóralo, reconócelo, utilízalo, que están ahí porque Dios te los ha puesto. Utilízalo. No somos el capitán trueno que lo queremos hacer todo. No. Dios ha puesto gente a nuestro alrededor para que nos ayude en esta empresa. El Espíritu Santo que vive dentro de ti depende de Él. Pasa tiempo hablando con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Y cuando nosotros trabajamos que hacer bien en el pueblo. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestro corazón y espero que estas 4 palabras os haya bendecido y os haya hecho bien. Amén.